Welcome. Amigos, estamos en el Congreso Amena, el Congreso Bienal de Amena 2025. Como es tradicional, se celebra una serie de desayunos técnicos y hoy el primero fue celebrado por la empresa V-Pharma. En él participó el doctor Gerardo Nava, quien nos hace el favor de acompañarnos para una entrevista sobre el tema de probióticos, que fue el que desarrolló durante esta reunión. Gerardo, muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, tu plática muy completa, como siempre, muy actual, nos das muchísima información, pero pues bueno, muchos, tal vez como yo, nos quedamos con tanta información que no sabemos realmente cómo asimilarla. La pregunta que yo te haría, o más bien te invitaría, es a que de manera, digamos, muy resumida, nos manejaras cuáles son los temas más importantes, lo que tú pensarías que la gente tenía que llevarse de tu plática en la mañana, ¿no? Yo creo que es importante las definiciones, el tipo de productos que hay disponibles. En el caso de probióticos, hay probióticos reconocidos, definidos. Comercialmente ya no están los no definidos, están los combinados. Entonces es importante que la gente sepa qué tipo de productos hay y que sepa que dependiendo de la combinación de microorganismos pueden tener un uso importante. Por ejemplo, los probióticos a base de lactobacilos son muy comunes, pero el problema que tienen es que no se pueden administrar vía alimento porque no resisten las altas temperaturas. Para eso se utilizan los bacillus, pero los bacillus tienen la tendencia a no colonizar el tracto gastrointestinal. Hay probióticos anaerobios que son muy caros de producir, pero son los que realmente producen ácidos de cadena corta, principalmente butirato. Tienden a colonizar, pero van a ser mucho más costosos porque se tienen que procesar en condiciones de anaerobiosis. Entonces, eso es lo importante de la presentación de la mañana, conocer que hay diferentes probióticos y que van a depender de acuerdo al desarrollo tecnológico, a las necesidades, al tipo de padecimientos que se están controlando. Me pareció muy útil, muy interesante una tabla donde de alguna forma, digamos, pusiste orden en la casa, porque pues, escuchamos muchos términos terminados en bióticos, y entonces, pues, por lo menos a mí me confunde, ¿no? La tabla muy clara decía, bueno, probióticos son este tipo. Eso entiendo que no es una tabla que tú hayas generado, es algo que ya está, digamos, como estandarizado a nivel mundial, o sea, para que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Sí, claro, ahí en la presentación me dio la referencia, pero te las puedo hacer llegar. En general, en términos, tenemos los probióticos, que deben ser cultivos vivos, cultivos bacterianos vivos, que tienen un efecto demostrable en el consumidor. Eso es un probiótico. Prebiótico es un sustrato para la microbiota benéfica, pero también se necesita un efecto medible, un efecto benéfico en el consumidor. Tenemos los posbióticos, que son organismos no activos, no viables, y que pueden ser un metabolito, una pared, un componente de estas bacterias, pero que también tienen un efecto modulador en el intestino. Entonces, esas serían las categorías. Ahorita están los fagobióticos, ese término no se ha aceptado, pero bueno, sería el uso de bacteriófagos para regular la salud intestinal. También algo que me pareció muy interesante porque, bueno, durante los tiempos que he estado escuchando estos términos de probióticos,
una de las dudas siempre es cómo medir que realmente funciona, ¿no? Dice uno, bueno, sí son naturales, pero una medición objetiva. Entiendo que eso ya se ha logrado a nivel experimental y a nivel de las propias granjas. ¿Cómo se está haciendo esto, Gerardo? Sí, es algo que ya estamos haciendo. Lo que tenemos que hacer en las granjas, que en este caso es lo más importante, es conocer cuál es el nivel de desafío de estas empresas, ¿no? Tienen 30-40% de prevalencia de salmonela, 30% de Escherichia coli, y es algo que mides, que constantemente tienen esos niveles. Utilizas un probiótico y ese número debe de bajar. Entonces puedes dar una intervención por semanas, por meses, regresas a la granja y ese 30-40% a lo mejor es un 15%. Es la manera que lo puedes estar regulando, midiendo en términos de prevalencia de patógenos a nivel intestinal. También tenemos dos marcadores importantes de microbiota, que son la familia Lactospiraceae y Ruminococcaceae, y que son la familia Enterobacteriaceae. Y la primera es la benéfica. Deberíamos de tener 10 logaritmos de esa población, y de las patógenas menos de 4 logaritmos. Nuevamente, puedes hacer la intervención con el probiótico, y si este probiótico estimula la microbiota benéfica, pues esos logaritmos de bacterias benéficas deben aumentar, y caso contrario, las bacterias negativas deben disminuir. O sea, ya lo puedes medir, es totalmente reproducible. Ahora, en términos de salud intestinal, puedes medir la respuesta del intestino, puedes medir la expresión de genes, y lo mismo, hay genes que se tienen que expresar en beneficio de la integridad intestinal, y esos se tienen que aumentar cuando administras un probiótico. Todo ya es medible, y creo que es una excelente oportunidad para validar los productos comerciales. Tu plática hablaba de los probióticos y la respuesta inmunitaria en aves y cerdos. Y mencionabas cómo pues hay avances, hay tecnologías, pero de pronto se regresa a algo que ya se utilizó hace mucho tiempo. Mencionabas el trasplante fecal. Trasplante fecal. O sea, sí, es un tema que está de moda. Yo creo que hace 10 años eso empezó a tomar auge en humanos. Pacientes que tenían infecciones por Clostridio difficile, tenían problemas gastrointestinales muy graves, y desafortunadamente ni los antibióticos ni los probióticos tenían un efecto en ellos, y se empezó a experimentar con trasplantes fecales. Un paciente sano que no tenía problemas gastrointestinales, se hace un preparado de excretas de ser humano, y vía rectal se puede reconstituir esa microbiota benéfica en el paciente humano. Y tío, hace 10 años se puso de moda, y ahora ese tema empezó a permear en el área animal. Pero lo que platicaba en la mañana, que todo este tema de la salud intestinal, de los probióticos, inicia precisamente con las aves alrededor de los años 70, donde los primeros trabajos se demostró que con excretas de gallina adulta, tú podías un preparado que los podías dar a pollitos de un día de edad, y estos pollitos eran mucho más resistentes a infecciones por salmonela. Eso empezó en los 70, se le llamó exclusión competitiva. Con el paso del tiempo se definieron los probióticos no definidos, que contenían microorganismos que todavía no se habían caracterizado, no se habían identificado. Con el paso del tiempo se exige que existan, pero ahora probióticos con organismos definidos, y ahora de repente quieren que nos regresemos al pasado, ¿no? A utilizar trasplantes fecales en los animales. Era la historia que contaba, que para mí no tiene mucho sentido. Si después de todos estos años logramos tener cultivos bacterianos ya bien definidos, bien caracterizados, ¿por qué regresar al tema de los trasplantes fecales? Que a lo mejor en el caso de humanos ha sido exitoso, porque no hay duda de eso, pero en general está la incógnita de realmente qué estás administrando. Hay partículas virales, hay otros tipos de bacterias que no hemos identificado, hay genes de resistencia a antibióticos, entonces es un tema que debemos tomar con mucha precaución. Muy amplio, sin duda. Bueno, si entendí bien, toda esta información, digamos, a ojos de las empresas, puede ser muy útil siempre y cuando, digamos, ellos te den te participen también de lo que tienen información. O sea, tú les ofreces como una especie de auditoría, digamos. ¿Cómo funciona esto, Gerardo? Sí, yo creo que la mayoría de las empresas que estamos trabajando, bueno, aprovecho la oportunidad para agradecerles la colaboración, la confianza que tienen con la universidad, con el laboratorio. Visitamos muchas de las empresas, colectamos muestras e identificamos qué es lo que está
presente en esa empresa: Salmonella, Escherichia coli patógena, Clostridium perfringens, la microbiota benéfica, la microbiota patógena, y establecemos una línea basal de cómo se comportan las parvadas. Y podemos, gracias a eso, podemos identificar cuando ellos tienen problemas, qué patógeno se aumentó, qué microbiota benéfica se disminuyó, y hacemos intervenciones. Entonces es un servicio donde podemos llegar, conocer cómo está la parvada antes de una intervención, antes de un tratamiento, y cómo es que un aditivo comercial cambia ese perfil de microbiota. Entonces, aquí la idea o la fortaleza de todo esto, pues es hacer monitoreos constantes, ¿no? Al inicio, por ejemplo, estábamos muestreando, no sé, en el caso del pollo, al día 15 y al día 30, ¿no? Ya hoy en día los muestreos son semanales, porque realmente los productores han visto que hay un beneficio de conocer el estado microbiológico intestinal de sus parvadas. Y creo que de esta manera, conociendo cómo se comportan durante todo el ciclo de producción, tenemos mejores oportunidades para mejores tratamientos. Si una empresa tiene una alta prevalencia de patógenos en las primeras semanas de vida, ahí deberíamos de concentrar nuestro esfuerzo con probióticos, con aditivos, en esas 3 semanas, porque siempre hay un costo del producto implicado, ¿no? Entonces, ¿para qué tratas todo el ciclo de producción si tu problema realmente son las primeras semanas? Ok. No recuerdo muy bien si fue la Organización Mundial de la Salud o la OMSA, que reportó que sí se había ya, determinado que había una disminución en el uso de antibióticos. La pregunta que yo te haría, ¿esta disminución podría obedecer a que ya se han cambiado por probióticos? Sí ha habido un aumento en el consumo de aditivos, eso sí, te lo puedo ratificar. Tanto probióticos, prebióticos, simbióticos, tanto la noción de los productores acerca de qué son esos productos, cómo funcionan, cómo se pueden utilizar para reemplazar a los antibióticos, sí ha aumentado en ese sentido. Pero yo no creo que el uso de antibióticos haya disminuido, ¿eh? De hecho, se está estimando que México va a ser uno de los principales consumidores de antibióticos para el año 2030. Vamos a estar, yo creo que detrás de Estados Unidos, Brasil, Rusia, la India, China. O sea, vamos a ser de los principales consumidores. Y es un problema de salud pública importante. El tema de resistencia a antibióticos es un problema grave en el país. Muchas de las bacterias que circulan en los sistemas de producción, pues son bacterias resistentes a antibióticos. Entonces, sí hay que hacer algo al respecto. Sí creo que es el momento, sí creo que es una excelente oportunidad, porque los productores ya saben que hay opciones. Muchos productores ya la están utilizando, o están utilizando estas alternativas a los antibióticos, pero todavía nos falta trabajar en ese tema. Y para cerrar la entrevista, Gerardo, en términos de congresos, AMENA, has estado en varios, ¿ves que va avanzando, digamos, la aceptación, el interés por temas sobre probióticos, sobre microbiota, congreso por congreso? Sí, claro, totalmente. Ya mis primeras participaciones era un tema abstracto, ¿no? Hablar de la microbiota, hablar de la caracterización. Cuando empecé a mencionar las bacterias benéficas, la Limnospiraceae, Ruminatocaceae, parecía que estaba hablando chino. Y me da mucho gusto que a través del tiempo ya hay gente que recita la Limnospiraceae, Ruminatocaceae, ya entiende muy bien el tema de microbiota intestinal. Entonces yo creo que sí, los últimos 8 años han sido años que la gente ha aceptado los términos, el tipo de trabajo, el tipo de caracterización, el conocimiento. Entonces creo que vamos por buen camino. Bueno, pues que viva la Limnospiraceae rhodococcacea. Gerardo, muchas gracias por tus comentarios para esta entrevista. Gracias por la entrevista y por el tiempo. Gracias, Gerardo. Hasta luego.